toda nuestra audiencia que nos está sintonizando en esta hora. Esperamos que este sea un día de mucho provecho y que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy interesante, y les saluda a su amiga y hermana Cintia Salinas. Esperamos que este tema pueda ser de mucha bendición para ustedes. Si no veo muy directo a las cámaras es porque también estoy manejando los controles, así que bienvenidos a su programa Mujer de Honra, diseñada por Dios, como lo dice Proverbios 11:16, la mujer de honra. Esa mujer será agraciada. Así que vamos a estar hablando sobre el ayuno del Señor. ¿Qué importancia tiene el ayuno? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de ayunos hay? ¿Cuáles? Yo no sé si cuánto conoces del ayuno. Yo aprendí muchísimo preparando este mensaje. La verdad que tenía otro mensaje para este día, pero ya ven, el Señor pues mueve y hace como a Él le place, y estoy aquí para poder hablar de lo que el Señor quiere que yo hable, y estoy muy agradecida y muy bendecida de poder ser parte de este programa de radio y poder llevar un granito de arena allá afuera y poder enriquecerme un poco más personalmente. Así que vamos a hablar del ayuno, el ayuno del Señor. Y yo te pregunto a ti hoy en día, ¿deben los cristianos ayunar hoy? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Tú estás ayunando? Bien, sí debemos ayunar. Debemos estar ayunando constantemente. El ayuno va acompañado de la oración, van agarrados de la mano. No podemos hacer simplemente ayuno, porque no sería entonces para el Señor, nada más sería dejar de comer y desaprovecharíamos la oportunidad de comernos algo sabroso, ¿verdad? Así que quiero decirte que hay muchas personas que tienen un concepto erróneo de lo que es el ayuno. Hay quienes, de hecho en muchas iglesias el ayuno se ha impuesto como si fuera una doctrina, como si fuera algo obligatorio, algo religioso. Antes de yo venir a los caminos del Señor, yo pertenecía a otra religión, y en esa iglesia era obligatorio ayunar. Tenías que ayunar en X día y de tal forma en como ellos te decían. Tenía un horario, tenía una forma de ser ayunada. No podías ayunar en la forma en cómo el Espíritu te guiaba, sino que tenías que ayunar de tal forma que te daban unas instrucciones. Yo recuerdo que a mí me decían, bueno, vas a comenzar a esta hora para hacer tu ayuno y vas a orar de esta manera en el ayuno, vas a hacer estas peticiones en el ayuno. ¿Y qué hay de lo que había dentro? ¿Qué hay de cuando el Espíritu redarguye? ¿Qué hay de aquello cuando el Espíritu Santo te habla y te dice cómo hacerlo? Porque es el Espíritu Santo quien te guía, es el Espíritu Santo quien te dice qué día es más propicio para ayunar. Es el Espíritu Santo quien siembra en tu corazón el deseo de ayunar. Es el Espíritu Santo quien te dice qué tipo de ayuno vas a tener. Eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y déjame seguirte contando que hay muchas personas también que han decidido ignorar este tema del ayuno, tratándolo con mucha indiferencia y como si esto fuera algo realmente innecesario. Se han acostumbrado a vivir una vida de esta forma y creen que no es necesario el ayuno. Y dicen, yo no siento deseo de ayunar. Yo no siento. Necesitas una conexión para poder sentir ese deseo. Aparte, si quieres sentirlo, pero yo te voy a mostrar más adelante que en la Biblia dice que debemos ayunar. No es si quieres, debemos ayunar. Debemos todos ayunar. Todo cristiano debe ayunar. En aquellos tiempos
está registrado en la Biblia que se ayunaba mucho, se acostumbró a ayunar para diferentes razones. Se ayunaba en toda circunstancia, en todo momento. Había muchas razones por las cuales ayunar. Y me pregunto yo me hago una pregunta, si hoy en día la gente creerá que el ayuno perteneció solamente a aquellos tiempos, si solamente perteneció al pueblo de Israel. Yo me hacía esa pregunta, si la gente cree eso, que pienso que quizás esa es la razón por la que no quieren ayunar. Prefiero pensar eso antes de pensar otra cosa. Pero yo en lo personal pienso diferente. Yo pienso y creo que el ayuno realmente es eficaz. El ayuno, y más si va acompañado de oración, trae unos resultados realmente extraordinarios. Y yo te voy a compartir en esta hora una pequeña parte de mi testimonio, y te voy a contar lo que ha hecho el ayuno conmigo. Te voy a contar, y esto remonta al año 2009. Y en el año 2009 yo fui detenida por migración y estuve en una de las cárceles que ellos tienen. Cuando yo estuve en ese lugar, yo quería tener un momento a solas con el Señor, y siempre me iba a un lugar, a un campo de fútbol que había en ese lugar. Recuerdo que yo me iba a ese lugar porque yo quería estar sola y quería estar a solas con el Señor, y siempre me iba con una Biblia y me quedaba en ese lugar. Me sentaba, inclinaba mi rostro y empezaba a orar, y empezaba a hablarle al Señor a la manera que yo conocía. Y cuando yo abría mi Biblia para poder leer la palabra y abría mis ojos después de haber orado, tenía varias personas a mi alrededor, habían varias mujeres a mi alrededor, lo cual yo me sorprendía de ver esas mujeres. Y yo decía, bueno, yo ando buscando un momento a solas, me tengo que ir de acá. Yo me levanté de ese lugar y me fui a otro lugar, y estas mujeres me siguieron. Cuando estas mujeres me siguieron, me dicen, queremos escuchar lo que tienes que decir. Y yo les dije, y las quedé viendo raro, y les digo, yo no tengo nada que decirles. Sí, tienes una Biblia en la mano, y si tienes una Biblia en la mano es porque tienes algo que decir. Y yo pensé, yo no tengo nada que decir, y yo no sé nada. Y me empujaron y me dijeron, háblanos. Que nadie se acercara a mí. Incluso oraba y le decía, Señor, que no venga nadie, yo quiero estar sola. Pero era todo lo contrario. Parecía que yo le decía al Señor, mándame gente, mándame mujeres. Y yo terminaba dándoles una palabra que yo no deseaba darles, terminaba dándoles palabra que el Señor ponía en mi boca que yo no deseaba hacer. En ningún momento yo soñaba con darles una palabra a esas mujeres, en ningún momento yo deseaba darles palabra tampoco a estas mujeres. Simplemente quería estar sola, pero el Señor me usó ahí en ese lugar. Gloria a Dios a Él, gloria a Dios que Él pudo usarme y que esas mujeres recibieron esa palabra que tanto se necesita allá adentro en esos lugares. Además de eso, estando ahí en esos grupos, conocí 4 mujeres de naciones diferentes. Conocí una de Colombia, de El Salvador, de Guatemala y otra de Honduras. Conocí a esas 4 mujeres y se juntaron conmigo y se apegaron a mí. Y empiezan a enviarnos unas notas a todas y nos estaban avisando de que ya íbamos a tener nuestra entrevista con nuestro juez, y teníamos nuestro agente que era el deportador, y estaban preparando nuestras salidas. Y entonces empecé a sentir en mi corazón algo que el Señor me estaba diciendo, y me decía que ayunara. Y yo le decía al Señor, ¿cómo crees que yo voy a ayunar en este lugar? ¿Cómo crees que yo voy a hacer un ayuno en este lugar? Si en este lugar
el alimento es poco y además todo el mundo se va a dar cuenta que yo estoy ayunando, no es posible que yo haga eso. Y yo, Señor, ¿cómo voy a hacer ese ayuno? ¿Cómo quieres que yo ayune? Y yo le decía, no quiero ayunar, lo vas a necesitar. Necesitas el ayuno para poder salir de aquí. Y iban pasando los días y se acercaba el día de mi cita ahí adentro y ya me llega mi nota y la fecha confirmada cuando yo tenía que presentarme al juez. Y estaba el agente de migración ahí esperando. Y tomé la decisión de obedecer y de hacer el ayuno que el Señor me pidió. Fueron 3 días. Fue un ayuno de 3 días, fue un ayuno seco, fue un ayuno sin alimentos, sin agua. Dentro de una cárcel, si tal vez ustedes puedan imaginarse la clase de alimento que se da. Estar ahí sin alimento, sin bebida. Yo quiero decirte que a mí el Señor me sustentó mi estómago, me sustentó también mi mente para no pensar en alimentos. Pues cuando el Señor me dijo de ese ayuno, yo sentí también en mi corazón en ofrecérselo a mis amigas que tenía ahí, a las 4 mujeres que yo conocía, esas 4 naciones diferentes. Y les digo, miren, he estado orando y el Señor ha hablado a mi vida y Él me ha dicho que yo ayune. Y yo quiero invitarlas a ustedes a que también puedan ayunar, a que también se puedan unir a este ayuno. Yo creo en el ayuno, yo sé que el ayuno es poderoso y si oramos todas juntas aún va a ser más fuerte. Y el Señor me prometió que me iba a sacar de acá si yo ayunaba, si yo hacía ese ayuno y al final yo iba a tener mis resultados. Y me preguntaron, ¿y crees que lo va a hacer conmigo? Sí, si lo hace conmigo lo puede hacer contigo también. Y yo creo en las promesas del Señor porque es un Dios vivo, es un Dios poderoso. Entonces me dijeron, ok, explícame cómo hacerlo, dime cómo ayunar, porque yo quiero ayunar y yo quiero salir de aquí. Ok, ¿quiénes están de acuerdo? Y solo levanten la mano, le digo, para saber si están de acuerdo todas, y así les explico a todas juntas. Y de las 4 que conocí, que fueron la colombiana, la de Guatemala, la de El Salvador y la de Honduras, la única que dijo que no iba a ayunar fue la de Honduras y me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves a decirnos que ayunemos, que pasemos hambre? ¿Qué no te basta cómo vivimos acá? ¿Qué no es suficiente el hambre que pasamos acá como para que también nos digas, no van a comer, solo se van a dedicar a orar? Y entonces me dolió mucho, porque yo sabía que ella no sabía lo que estaba diciendo. Y le dije, ¿sabes? Esto es voluntario. Esto no te puedo obligar a que hagas algo que no quieres, pero te aseguro que te vas a arrepentir si no lo haces. No, yo no voy a estar aguantando hambre. Además, es mínimo lo que nosotros recibimos, no podemos aguantar hambre. Ok, como quieras, yo respeto tu decisión. Me aparté con el resto de las otras mujeres y les expliqué cómo el Señor quería. Y el Señor me dice, ok, ayunarás desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por los 3 días te vas a abstener de todo alimento y de toda bebida. Yo, ok. Yo, Señor, entonces necesito fuerza en mi estómago para poder resistir. Y el Señor nos dio fortaleza a todas. Yo les expliqué eso a ellas. Y la forma de orar iba a ser a cada hora, por esos 3 días, a cada hora. Y me decían ellas, ¿y cómo vamos a orar a cada hora? Si estamos acompañadas todo el tiempo, si siempre nos están viendo, nos están vigilando, nunca estamos solas. Donde quiera que te encuentres a esa hora, cuando te corresponda orar, ora. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Si puedes ir a un lugar privado, hazlo.
Si puedes hacer como que vas al baño, hazlo. Si no, el Señor ya está listo para escucharte. El Señor va a recibir tu oración donde quiera que te encuentres, porque Él va a estar viendo qué es lo que hay dentro de tu corazón. Él va a escuchar cómo habla tu corazón. Y desde ahí, Él va a estar proveyéndote lo que necesitas. Y así lo hicimos. Y ese primer día había otra interna y se acerca a nosotros y nos dice, ¿sabes? Yo estoy trabajando adentro de la cocina. Yo les voy a traer comida a ustedes cuando salga. ¿Y por qué? Yo le pregunté a ella, ¿por qué nos vas a traer comida? Si te pueden castigar. No, yo puedo traer comida. ¿Y quién te dijo que nosotras necesitamos comida? No sé, yo solamente sentí ese deseo de traerles comida. Y nos quedamos viendo con las demás internas y le dijimos, está bien, gracias. Y en ese momento me di cuenta de que el Señor realmente la había usado a ella para que nos trajera un alimento extra, aparte de la comida que íbamos a tener después. Y con esto quiero decirte que el Señor no desampara a nadie. Con esto quiero decirte que el Señor sí te ama, el Señor sí te cuida, el Señor te advierte y te prepara para que no caigas en esa tentación cuando el enemigo viene y te la quiere poner por enfrente. De esa manera Él te prepara y te cuida. Pues cumplimos nuestros 3 días de ayuno. Con muchas dificultades porque nos tocaba trabajar, pero como podíamos y cuando podíamos, entre todas nos juntábamos. Hubieron ocasiones en que nos pudimos juntar todas juntas y orábamos entre todas, y habían ocasiones en que teníamos que hacerlo de forma individual. Realmente fue una experiencia única en mi vida, ha sido única en mi vida, una experiencia maravillosa. Y al terminar nuestros ayunos, comienzan a llegar las respuestas de nuestras entrevistas, después de haber tenido nuestras entrevistas. Mientras nosotros estábamos en ayuno, íbamos pasando a las entrevistas que nosotros teníamos con el juez de migración, y nosotros también teníamos a nuestro deportador atrás nuestro, listo para llevarnos en ese instante. Y resulta que llega la primera carta, porque las respuestas las daban en carta, porque el juez mandaba las respuestas en carta. Y la primera que manda es la mía. Y cuando manda mi respuesta, para ese entonces yo no sabía que ya todo el grupo de internas que estábamos ahí en ese lugar ya sabían que estábamos ayunando. No sabían, pero se dieron cuenta. Y cuando llega mi carta, miro que todas me quedan viendo esperando que yo lo abra. Cuando yo rompo el sobre, todas las mujeres corren hacia donde estoy yo para conocer la respuesta. Ahí fue donde yo me di cuenta que ellas sabían que estábamos ayunando. Entonces fueron a ver si era cierto lo que había sucedido. Y resulta de que en esa carta decía que yo estaba libre, que yo podía salir, que yo podía quedarme acá en Estados Unidos. Y hoy por hoy, para honra y la gloria de Dios, yo obtuve mis papeles, yo obtuve mi residencia en este lugar y próximamente la ciudadanía, para la gloria y la honra de Dios. Él fue quien me otorgó, porque no tenía nada ni a nadie quien pudiera darme nada, de ningún respaldo de un papel. Así que con Dios es posible lo que tú crees que no es posible, sí se puede. Cuando se dan cuenta de que la respuesta es positiva, que soy elegible, que puedo quedarme en este lugar, muchas internas se enojaron, muchas internas
exclamaron que por qué yo sí, si yo acababa de entrar a ese lugar. Y ellas que llevaban 18 meses, 2 años, 3 años, todavía seguían ahí y yo acababa de llegar y ya me iba. Y me preguntaron, hubo una chinita que se me acercó que era la que me había dado instrucciones de cómo yo acercarme, cómo yo hablarle a los de migración, cómo yo hablar ante ese juez. Y ella fue la que me preparó. Y me dice, ¿cómo hiciste para ganar? ¿Qué hiciste? Le dije, solo hice lo que me dijiste. Me enseñaste a hacerlo de una forma y eso fue lo que hice. Y creí en lo que Dios hizo conmigo. Además, solo ayuné y oré. Y la chinita me grita en mi cara y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es ayuno y oración? Entonces yo asustada le digo, bueno, ayuno es no comer, le digo yo. Y oración es hablar con Dios. ¿Cuál Dios? Dime, ¿de qué Dios hablas? Porque yo quiero salir de acá. Cuando yo estoy hablando eso con ella, había una hindú atrás nuestro. No sabía que ella estaba escuchando esto. Cuando ella escucha esto, ella sale corriendo. Ella era la encargada de limpieza de ahí. Ella corrió y fue y se tomó todos los botes de limpieza, los químicos de limpieza para morirse. Esa mujer se quería morir de la frustración que tenía. Pero las autoridades, y como hay tanta vigilancia, alcanzaron a verla y alcanzaron a arrebatarle los botes y alcanzaron a llamar a emergencias. Luego se la llevaron. Afortunadamente, ella no padeció un mal ni quedó dañada. Pudo restablecerse su salud, afortunadamente, gracias al Señor. Y bien, no nos quedaba más que esperar la respuesta también de las otras que estaban internas. Y comenzó a llegar la respuesta de las otras, de la colombiana. Cuando llega la respuesta de la colombiana, lo mismo. Todas se acercan y le preguntan, ¿qué resultado tienes? Y le dice, estoy libre, me puedo quedar, me dan autoridad para que me quede, igual que Cintia. ¿Cómo? ¿Y qué hiciste? Lo mismo que hizo Cintia, ella asustada también. Ayunar y orar. ¿Pero cómo? Sí. Y pasa al día siguiente con la salvadoreña y con la de Guatemala. La misma situación fue con cada una de ellas. Y cuando llega la respuesta de la otra hondureña que no quiso ayunar, pues todas corren al igual a ver qué respuesta tenía. Y cuando ve que dice negativo, deportación inmediata, la quedan viendo y le dicen, ¿y vos por qué no te vas como ellas? ¿Por qué no te lo aprobaron a ti también como a ellas? Y ella le dice, es que yo no ayuné, yo no oré como ellas. Entonces, esa fue una demostración para esas mujeres. El Señor nos usó a todas nosotras para mostrarle a esas mujeres que con oración y ayuno ellas también podían salir de ese lugar. Que así como lo hizo con nosotras, así también ellas podían salir de ese lugar. Porque también, así como ellas entraron, así entramos nosotras. Y recuerdo que antes de salir de ese lugar, se me acercaron varias personas, varias mujeres, varias internas, y me decían, enséñanos, dime, ¿cómo lo hiciste? Y le pedimos permiso a una de las guardias que estaba ahí y la guardia nos dijo, está bien, vayan a ese rincón y se pueden juntar. Y desde entonces nos empezábamos a juntar en ese lugar y empezábamos a cantarle al Señor. A mí no me pregunte qué cantábamos porque yo no me sabía ninguna canción, pero salían canciones de nuestro corazón, de nuestro alma. Eran alabanzas de agradecimiento, que eran palabras que el Señor ponía en nuestros corazones de agradecimiento a Él, a ese amor tan maravilloso, que yo sé que Él tiene amor para tu vida,
que yo sé que Él habla a tu vida y te está pidiendo en esta hora. ¿Cuántas veces te ha pedido que ayunes para Él? ¿Cuántas veces y no has entendido hasta ahora que la oración y el ayuno es la respuesta a todo eso que estás pidiendo? ¿Hasta cuándo lo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender que la oración y el ayuno es agradable entre los ojos de Dios y es lo que Él necesita de ti? Necesitas la oración y el ayuno. Necesitas acercarte a Él y recibir lo que Dios tiene y recibir las instrucciones que Dios tiene para tu vida. Deja que Él te guíe cómo va a ser ese ayuno para tu vida, cómo vas a ayunar, de qué manera vas a ayunar, con qué propósito vas a ayunar. Es Él el quien te va a guiar y es Él el quien te va a dirigir. Es Él el que te va a hablar. En esa cárcel quedó una semilla sembrada, una semilla que Dios sembró. En esa cárcel quedaron las mujeres alabando y leyendo la palabra. En esa cárcel hubo libertad de mujeres. En esa cárcel donde yo estuve un día, donde yo salí, muchas salieron. No importa qué cárcel estés viviendo ahora, yo no sé cuál es tu cárcel, no sé en qué prisión estás, yo no sé si estás en una cárcel espiritual o en una cárcel física, pero en cualquiera de ellas que te encuentres te puedo asegurar que el Señor te puede sacar de ahí en victoria y te puede sacar en victoria para la honra y gloria de mi Señor. Cuando nosotras salimos de ahí, nosotras, todas las mujeres que estábamos ahí, que nos unimos en oración y ayuno, nos pusimos de acuerdo que Victoria iba a ser el nombre de una de nuestras hijas. Por eso una de mis hijas se llama Victoria, porque representa esa victoria que el Señor me regaló, porque representa esa batalla que yo peleé y que Él peleó por mí también, porque Él estuvo enfrente y atrás mío peleando. Él me regaló esa victoria y la honra y la gloria le corresponde solo a Él. Yo no tengo nada ahí y yo le doy honra y gloria a mi Señor. Oh, alabado sea mi Dios Todopoderoso. No sé qué estás haciendo, no sé si estás pensando igual todavía, pero es momento de que decidas. Es momento de que dobles tus rodillas y te humilles ante Dios y puedas prepararte para que ayunes. Porque el ayuno y la oración tienen poder. Moisés ayunó por 40 días. En los estudios que yo hice encontré que lo hizo 2 veces. Hay comentaristas que dicen que ayunó 4 veces por 40 días. Yo solo encontré en la Biblia 2 veces, en 2 ocasiones. La primera de ellas es cuando él sube al monte para recibir las tablas, para recibir los 10 mandamientos. Esa es la primera. Y la otra es cuando él intercede por su pueblo por el pecado de haber adorado a un becerro. Esa es la segunda ocasión por la que él ayunó 40 días. Como les decía, hay comentaristas que dicen que ayunó 4 veces. Yo no puedo probarte, te puedo probar 2. Bíblicamente te puedo probar 2. Luego Jesús ayunó por 40 días. Y quiero retroceder un poquito y decirte de que el ayuno de Moisés fue seco, completamente seco, libre de alimento y libre de agua. No tenía nada de eso. Ahora, en el ayuno de Jesús hay una incógnita porque dice de que él se abstuvo de todo alimento. Mas sin embargo no dice que se abstuvo de agua, tampoco dice,
hay algo que dice que me llama mucho la atención ahí en la palabra, que dice que él tenía ángeles que le estaban sirviendo en ese momento. Y probablemente pudo haber sido que ellos le llevaban agua. Yo puedo imaginarme eso, que quizás estos ángeles le estaban llevando el agua. Es muy posible. La Biblia no lo dice de esa manera. La Biblia no lo dice. Pero podrías sacar tu propia conclusión y estudiar y pedir guía del Espíritu Santo para que te diga cómo fue realmente eso. El otro que ayunó fue Elías. Elías también ayunó 40 días cuando cruzó ese desierto, cuando caminó. Él se abasteció de alimento antes. Él comió hasta saciarse antes de partir, antes de salir. Él se sació de todo alimento y de toda bebida. Y el Señor le sustentó durante esos 40 días. Hubieron 3 personas que yo conozco en la Biblia que puedo probarte que la Biblia dice que ayunaron por 40 días. ¿Qué provecho hubo en todo eso? Tremenda bendición. Así como ellos ayunaron, otras personas también. Estuvieron ayunando otras personas. Y vamos a seguir hablando de estas personas. Ahora vamos a entrar en una alabanza y luego regresamos con más para que puedas seguir aprendiendo. Desde el momento cuando la mirada
Estamos de regreso nuevamente en tu programa Mujer de Honra y estamos hablando sobre el ayuno del Señor y sobre cómo el Señor tiene propósitos a través de este ayuno y cuáles son las formas de ayunar y qué duración hay de eso. Vamos a estar hablando inmediatamente y espero que el haberte contado esa parte de mi testimonio, de mi vida, te haya sido de bendición en tu vida. Espero que esto pueda ser edificante en tu vida, así como lo ha sido para la mía y para la gloria de mi Señor. Así que yo quiero decirte que ayunar fortalece mucho tu vida. Ayunar y es algo muy importante. He estado leyendo un libro y me gusta mucho lo que dice este evangelista. En este libro él dice: estamos en los últimos días, cristianos llenos del Espíritu Santo, maduros espiritualmente, apartados del mundo y con fruto para Dios, seguirán al sonar la trompeta. Multitud de cristianos verdes se quedarán. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, ayunar y poder crecer espiritualmente y poder irnos al sonar de esa trompeta. Yo creo que el mayor anhelo de todo cristiano es poder ser arrebatado en ese día cuando el Señor venga por su iglesia. Espero que podamos escuchar el sonido de esa trompeta ese día. ¿Y qué propósito? ¿Por qué propósito vamos a ayunar? Bueno, bíblicamente en la Biblia encontré que muchas veces las razones por las que se ayunaba era por aflicción, tal vez por aquella aflicción que era causada por la pérdida de un ser querido. También una parte muy importante era para humillarse ante Dios y obtener el favor de Dios también, para obtener también el perdón de Dios. Esas razones, esos propósitos por los cuales en esos tiempos se ayunaba, podemos aplicarlos el día de hoy, podemos usarlo para nuestras vidas también. No solamente aplicaba para esos tiempos, aplica para nuestros tiempos, aplica para nuestras vidas. Pruébalo. Yo te demostré que sí se puede. Yo lo probé, lo probaron otras personas también. Y escuchaste que sí, obtuvimos resultados extraordinarios. Imagínate los tuyos, imagínate los tuyos. Y personas como Moisés, Acab y Daniel fueron personas que estuvieron orando y ayunando para obtener un perdón, para el perdón de su pueblo. Otro propósito para poder ayunar es la salud de un ser querido. La salud de un ser querido es tan importante y a través de la oración y el ayuno puedes lograr un cambio en su salud. Claro, eso sí está dentro de los propósitos de Dios. Sí es la voluntad de Dios, como fue la voluntad de Dios haberme libertado de esa cárcel cuando yo estuve prisionera. Y yo quiero decirte a ti que nos acabas de sintonizar en esta hora, que este mensaje va para tu vida. Quiero decirte en esta hora que te prepares con oración y ayuno, que te prepares con ese ayuno que el Señor te ha estado pidiendo para que puedas salir de esa cárcel, para que salgas de esa cárcel espiritual en la que vives y de esa cárcel física que tienes también. Solo tú sabes tu situación, solo tú sabes tu condición. Y aquí esta es la llave, el ayuno y la oración. O la tomas o la dejas. Otras razones para las cuales se ayunaba era para la protección, para ser protegidos del peligro. Quien hizo eso fue Esdras. Esdras
también ayunaba por esas razones. Nosotros podemos, si nosotros vamos a movernos a un lugar de diferentes circunstancias, podemos hacer oración y ayuno para pedir protección, ¿sí? Y algo muy importante, muy importante, que se acuerdan ustedes que el Señor le decía a sus discípulos que también ellos iban a poder liberar demonios, pero también dijo que eso no salía si no era con oración y ayuno. Así que se necesita la oración y el ayuno para poder ser libertados, para poder libertar, para poder cortar toda atadura y todo yugo, para romper todos los yugos y esas ligaduras que hay en nuestras vidas o que han habido en nuestras vidas. Yo he roto muchas ataduras, muchas ligaduras, muchos yugos. Yo rompí con oración y ayuno. Se trabaja de la mano con el Señor para romper todo eso. Porque a través de esa religión que yo tuve, traje muchas ataduras, muchos yugos, muchas cosas que me ligaron y que costó quitarlas, y solamente fue con oración y ayuno. Y eso te despierta, eso te fortalece, eso te llena de energías, nuevas fuerzas, te abre el entendimiento, te abre todo el entendimiento y puedas comprender. ¿Y de qué maneras vas a ayunar? Bueno, hay varias formas de cómo puedes ayunar. Como te dije antes, necesitas la dirección del Espíritu Santo para saber qué tipo de ayuno debes emprender. Yo te voy a hablar de unos bíblicos. En la Biblia menciona de abstenerse de toda comida, excepto el agua. Hay otra forma. En raras ocasiones fue parcial con restricciones de ciertas comidas, como lo fue en el caso de Daniel. Daniel ayunó por 21 días y se restringió por ciertos alimentos, evitó muchos alimentos. Esa es otra forma de ayuno, es una forma parcial. Habla también del ayuno donde fue el absoluto, que fue el que yo hice con las otras internas en la cárcel, que fue el ayuno absoluto, abstinencia total de toda comida y de toda bebida. Y pues no quiere decir de que un ayuno es mejor que el otro, no quiere decir que tiene más fuerza el que no come nada o el que come algo, no. Es de acuerdo a cómo Dios te diga, es como Dios te indique cómo va a ser ese ayuno que tú vas a hacer. El Señor conoce tus necesidades y el Señor conoce lo que estás pidiendo, y Él va a saber qué ayuno darte para que puedas recibir esa fuerza y puedas soportarlo y puedas superarlo y puedas llegar hasta el final. Y el tiempo que ese ayuno va a durar realmente va a depender también de las instrucciones que Dios te dé, porque el ayuno puede durar un día, puede durar 2, 3, 7 días, puede durar 21, 40, no sé. Depende y eso ya depende de tu relación con el Señor. No está en la Biblia que te va a decir, vas a ayunar 5 días, vas a ayunar 3 días, vas a ayunar 40 porque Moisés ayunó 40, vas a ayunar 3 días porque la reina Esther ayunó 3, vas a ayunar 7 porque David ayunó 7. No, va a ser dependiendo de tu necesidad y tu relación con el Señor, va a ser basado en eso realmente. Y por ejemplo, en la reina Esther, me gusta el ayuno que hizo la reina Esther. Ese ayuno fueron también de 3 días, fue parecido al mío. Y me gusta, eso lo puedes encontrar en Esther 4:16. Y ahí habla del ayuno de ella. Ese ayuno era para poder defender a su pueblo, para que su pueblo no muriese. Y para poder desenmascarar a ese hombre de confianza que su esposo el rey tenía. Amén. Y fue una mujer que siguió las instrucciones de Dios. Mientras ella estaba en ese ayuno, ella preparó ese banquete. Y mientras ella estaba en ese ayuno, el Señor estaba preparando el corazón del rey. Ella estaba preparando todo lo que se había movido a sus espaldas. El Señor estaba preparando todo para cuando la reina se presentara ante su rey,
todo estuviera listo y él pudiera creer todo lo que ella le estaba diciendo, puesto que ella tenía ya un mes de que no participaba de la presencia del rey porque no podía llegar así nada más. Si ella llegaba sin un permiso, sin ser llamada, ella podía morir, porque así era la ley en ese tiempo. Así que ella se arriesgó, pero ella sabía que contaba con el respaldo de Dios y de esa manera ella no iba a morir. Así que cuando ella se presenta ante el rey después de ese ayuno, ella le invita a ese banquete y él gustosamente acepta y también va en compañía de su hombre de confianza. Y él le dice, ¿qué es lo que quieres? Y ella todavía no le da respuesta de qué es lo que ella quiere. Pero él le dice, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. El hombre estaba dispuesto, el Señor ya estaba trabajando con él. Para eso sirvió ese ayuno, para prepararlo. Para que cuando ella contara toda la verdad, todo, porque iba a ser un poco difícil que él creyera en ella, puesto de que él tenía un hombre de confianza. Iba a decirle que su hombre de confianza estaba tramando algo contra su pueblo, contra su gente. Y necesitaba ese ayuno para que el Señor pudiera respaldarla y él pudiera creerle y él pudiera también respaldar a la reina. Así que de esa manera ella fue escuchada y de esa manera ese pueblo se salvó de la muerte. Y ella también, porque ella podía morir, porque ella también era judía como ellos. Y David, cuando ayunó, vamos con David, porque David también ayunó. David ayunó 7 días por un hijo que fue sembrado en el pecado. Y el Señor escuchó su ayuno. Y David oraba, lloraba, clamaba, gemía ante Dios por la salud, para restablecer la salud de su hijo. Pero no fue la voluntad de Dios de que ese hijo viviera. Si ese hijo viviera, habría sido el recuerdo de su pecado. Habría estado remarcando el pecado que tenía constantemente. Y no eran los propósitos ni los planes de Dios. No estaba dentro de los planes de Dios restablecer la salud de él. No porque no pudiera. No estaba en sus planes. Eso no significa que el ayuno no funciona. Claro que sí funciona. Funciona el ayuno. Y hablábamos también del ayuno de Daniel, cuando Daniel ayunó por 21 días, que hablábamos que él tuvo varias restricciones nada más, fue un ayuno parcial, no fue total, y él ayunaba por el perdón también del pueblo. Moisés, Jesús y Elías, ya habíamos hablado de ellos que también ayunaron, y fueron las 3 únicas personas que ayunaron por 40 días. Y así que prepárate para escuchar esa voz que Dios tiene, esa voz audible, si así lo estás deseando. Prepárate para que puedas escucharlo y puedas saber cuáles son las instrucciones para ese ayuno, para que tú puedas prepararte y puedas crecer y puedas ser más maduro espiritualmente y puedas ser librado de toda esa gran tribulación que azota este mundo. Y solamente con el ayuno, la oración, con ese llanto, con ese lamento podremos alcanzar esa condición. De otra forma no se puede. Es importante, ante este llamado tan decisivo de Dios, es importante que cada hermano entienda en forma clara y precisa todo lo que es concerniente al ayuno. La Biblia nos está enseñando, la Biblia nos enseña y nos da todos los detalles que el pueblo debe de conocer. Ahí nos muestra cómo ayunar, ahí nos está dando pautas para hacerlo realmente. Debemos entender que el ayuno no es cuestión de que si usted lo desea o no lo desea, o que si es una regla establecida dentro de su iglesia. No, olvídese de eso. Cristo lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar esa madurez espiritual.
Cristo lo ordenó. Vamos a ver un pasaje en Joel 2:12. Ahí el Señor nos está hablando a nosotros de que nosotros debemos convertirnos a Él. Y dice, veamos aquí Joel 2:12. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Así lo dice Él. Y cuando ayunes, no seas hipócrita, así lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice en Mateo 6, del 16 al 18 o más. Y Él lo dice, si vas a ayunar, levántate, lávate tu cara, peínate, cámbiate, báñate, no necesitas demostrar que estás ayunando, no necesitas publicar estoy en ayuno, no necesitas decir lo que estás haciendo. Es evidente que quizás alguien pueda darse cuenta, es natural que eso pueda suceder, pero no necesitas publicar y no tienes que publicarlo. Es algo muy privado, es algo muy entre tú y el Señor. Y necesitas respuestas, ve al ayuno y ve a la oración y déjate guiar por el Espíritu Santo, deja que sea el Espíritu Santo quien te guíe conforme a lo que te diga en cuanto al tiempo de ayuno, en cuanto al propósito de ayuno, en cuanto al tipo de ayuno se refiere, puedes hacerlo. Solamente Él puede guiarte realmente para que puedas tener un ayuno verdadero, un ayuno agradable ante los ojos de Dios. No ayunes solo por imitar a alguien. No ayunes solo por copiar lo que otra persona hace. Ayuna porque hay una orden de parte del Señor, y ayuna porque el Señor te ha dirigido en cuanto a los tiempos, en cuanto a los propósitos y en cuanto a la forma de hacerlo, para que esto realmente pueda tener un resultado de acuerdo al que estás buscando y para que el Señor pueda glorificarse y puedas recibir lo que andas buscando. Así que espero que este día esta palabra haya sido de edificación en tu vida. Yo le doy saludos a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la radio. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron conectados en Facebook. Que el Señor les bendiga en gran manera. Y si en esta hora tú todavía no has entregado tu vida al Señor, yo te invito en esta hora a que repitas esta oración conmigo. Y si tú quieres reconciliarte con el Señor, también puedes hacer esta oración. Es una oportunidad que puedes aprovechar para nuevamente volver a los pies del Señor y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, así como el mío y así como el de muchos que está escrito en el libro de la vida. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en esa cruz por mí. Perdóname mis pecados, Señor. Yo te pido perdón y yo me arrepiento en esta hora por haber sido pecador. Yo te invito a que tú entres a mi vida, que tú entres a mi corazón. Yo te abro todo mi corazón para que tú entres a él. Yo en este momento, Señor, yo confío en ti como mi Salvador. Y prometo seguirte como mi Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, por salvarme y por haber escrito mi nombre en ese libro de la vida. Si hiciste esta oración conmigo, yo te pido que te comuniques con nosotros, y si no tienes una iglesia cerca, si no sabes dónde congregarte, permíteme poder ayudarte y decirte qué iglesia cerca hay de tu casa para que tú puedas congregarte y puedas mantenerte en el camino que el Señor quiere y puedas estar recibiendo las bendiciones que Dios quiere para tu vida y puedas participar y gozarte de las grandes promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
La Biblia está llena de muchas promesas y no solamente son para mí, también son para tu vida. Estas promesas aplican a tu vida. Estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, fueron palabras de Dios. El Señor usó a grandes hombres para poder escribir esta palabra y ahora nosotros podemos recibirla y vamos a gozarnos y vamos a disfrutar estas promesas que Él tiene. Vamos a acercarnos más y vamos a ayunar más. Y les invito este sábado que tendremos un ayuno con las damas de nuestra iglesia. Para aquellos que nos están sintonizando en el área local, les invitamos para que puedan acompañarnos. Estaremos ayunando y es un buen momento para que podamos compartir y acercarnos más al Señor, humillarnos y postrarnos más hacia Él y poder crecer más en lo que es en los caminos del Señor. Gracias nuevamente le doy a cada uno de todos los que nos estuvieron sintonizando a través de la radio, a través de Facebook Live. Muchas gracias y que el Señor les bendiga grandemente. Y también les saludo a aquellos que nos estarán sintonizando en este programa aún después de grabado. Que el Señor les bendiga en gran manera. Los dejo con más alabanza y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, y se despide de ustedes su amiga y hermana Cintia Salinas. Que el Señor les bendiga. De honra diseñada por Dios. Dice Proverbios 11:16: la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Este es un espacio dedicado a ti, mujer